Se quedó en fiebre, profe, para no ¿Eh? perder. Se quedó en fiebre. Esperen un minutito. O sea que el problema era la deshidratación. Sí. Bien. A ver, todavía les falta muchísima información, por eso por ahí no pueden captar todavía. Creo que les pusieron, a ver, déjenme ver porque me están hablando de Secretaría Académica. En el grupo, ¿vieron que hay un WhatsApp? Sí, sí. ¿Vieron que hay un WhatsApp acá que dice Secretaría de Alumnos, María Laura Gentile los está invitando a un Zoom programado? Ajá, Sí, para las tutorías. primero del 9, 20:40 horas, hoy 1 de septiembre. Bueno, este WhatsApp es para que ustedes puedan ingresar, los que tengan ganas, los que tienen tiempo, porque por ahí hay alumnos que trabajan en este horario. Pero hay una docente que se llama María Laura Gentile, que hoy va a estar conectada a través de este Zoom para todos aquellos que tengan ganas de ingresar y tengan dudas con respecto a la materia. ¿Sí? ¿Con esta Con materia o con todas? cualquier materia, con cualquier Ah, materia, ok. no solamente con esta. Yo, en lo personal, en este momento no les recomendaría que ingresen porque si no van a tener mucho más confusiones que las que están teniendo. Porque cuanto más información se suma de distintos docentes, este tema en especial lo van a tener, lo van a tener como muy disperso. Por lo menos este tema yo no los recomiendo que vayan a otros docentes. ¿Sí? No digo que no tengamos todos la misma información, digo que por ahí les dan otro ejemplo y hace a la confusión más engorrosa de la que tienen en este momento. Porque hay tanta falta de información, hay tanta falta de contenido de parte de ustedes que todavía recién empiezan con la materia, que después por ahí sumarse más de lo que otro docente pueda llegar a decirles hace a una confusión más grande, ¿no? Que después no van a poder disipar. Yo por lo menos en esta materia por ahora les diría que no. En este tema, cuando le agarren la mano, cuando empiecen a diagnosticar ustedes solo, vayan a las tutorías por este tema y no hay ningún problema. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe, se entiende Quiero que bien. les quede claro, después no digan, la profesora dijo que no vayan a las tutorías. No, vayan a las tutorías, pero ahora, en este tema que recién comienza, para ustedes, no se los recomiendo. Yo no se los recomiendo, porque va a haber tanta información, más de la que tienen, que va a ser más confusión. En otros temas, vieron que ustedes tienen mucho más materias, tienen otras materias, no Sí. solamente esta. Bueno, hay otras materias que por ahí les va a servir como tutorías, ingresen, ahí tienen el horario, ingresen, por ejemplo, no sé qué materias pueden llegar a tener confusiones ustedes o necesidad para que los ayuden. ¿Qué otras materias tienen? Tenemos sujeto de atención, salud pública, biología, antropología, cuidados y modelos de atención. Por ahí algún trabajo práctico que ustedes no puedan terminar o no hayan entendido alguna consigna, o por ahí el docente los puede ayudar en ese sentido, ¿no? En las otras materias. En este momento yo no les recomiendo este tema, porque recién están empezando. Sí, Bueno, profe. Profe, ahora volviendo, vamos a empezar con signos y síntomas. No, es complicado, chicos. Yo los entiendo que es muy complicado porque es un tema bastante pesado, pero bueno, lo agarramos ahora para que ustedes no se les haga mucho lío después, a lo último.
Profe, volviendo al caso, ¿cuál era el diagnóstico médico? El diagnóstico médico, enterocolitis. Vale. Gracias. Profesora, Sí. una pregunta, ¿qué rol cumpliría, digamos, sería parte del problema las enfermedades predeterminantes que tiene, como la hipertensión arterial y no me acuerdo qué más tenía, tenía algo cardíaco, ¿no? A ver, vamos a compartir otra vez el caso. Claro, tiene una patología que es Insuficiencia cardíaca tenía. Y Cardíaca. presión arterial. ¿Formaría parte del problema o del diagnóstico? ¿O qué rol cumple? ¿Qué papel? Antecedentes, mire. Veo. Espere que estoy compartiendo con ustedes el caso. No lo puedo ver. No lo puedo. Ahí está. ¿Ahí lo pueden ver ustedes? El caso clínico. Sí, sí. Bueno, me está preguntando Vilte sobre esto, ¿no? Sobre los antecedentes patológicos, Vilte. Sí, profesora, ¿cómo se quedan así como antecedentes, digamos, al margen, o se incluye dentro de lo que sería el problema? Mire, está bien su pregunta, ¿no? Porque la duda de Vilte seguramente es la duda de todos. El antecedente patológico es una paciente hipertensa y está perfecto. Tiene también como patología de base una insuficiencia cardíaca, ¿no? En este caso puntual, la paciente de 84 años de edad, no tenemos un problema. La hipertensión y la insuficiencia cardíaca, en ese momento, cuando ella ingresa a la guardia, no es un problema porque los signos vitales están normales. No hay una variación. No está muy alta la presión, así que no sería un problema. Por eso, si por ejemplo la paciente ingresaría con un posible ACV, ahí sí, ¿no? Ahí sería un problema. problema y el problema sería el primordial. Claro. Ahora entiendo. Ok. ¿Sí? Ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Cuando hay una variación, a ver, vamos otra vez que esto es como para debate, ¿no? Como para que ustedes vayan aflojando las ideas de todo esto del proceso. Acá en este caso, la paciente, a pesar de que es hipertensa, toma medicación. Fíjense que yo recién les dije, toma enalapril de 5 miligramos y dije que es un antihipertensivo, que lo toma una vez al día, seguramente ya lo tomó. Y también toma furosemida, que es un diurético que realiza en el cuerpo de la paciente una desinflamación, elimina líquidos, entre todos esos líquidos, electrolitos del cuerpo, propios del cuerpo, que tenemos sodio, potasio, magnesio, todo eso arrastra esa furosemida y hace que la paciente mantenga los líquidos fuera del organismo. La paciente es hipertensa, pero gracias a la medicación mantiene su tensión arterial en valores normales, está normotensa, nosotros le decimos normotensa cuando la paciente está con valores normales. Si esto que estamos acá colocando, ustedes no lo entienden ahora, lo van a entender en otro momento y acuérdense de ir directo a los casos clínicos cuando empecemos a ver signos vitales. Esto que está aquí, todo esto que está aquí, ¿sí? Cuando veamos signos vitales, el tema de signos vitales, todo esto que está aquí, ustedes van a decir, por eso no pusimos un diagnóstico que tenga que ver con los signos vitales. ¿Por qué? Porque la paciente no tenía ninguna alteración, ¿sí? Por ahí lo que puede llegar a estar alterado acá es la frecuencia cardíaca y el pulso, que van como de la mano.
pero no es un problema. En este caso no es un problema que la señora esté taquicárdica, ¿sí? Lo que es un problema para nosotros en este caso es por qué llegó a la guardia. Llegó con fiebre y diarreas acuosas, ¿sí? Llegó con una diarrea de evolución de 4 días. Entonces, ese problema del que ella ingresó, ¿sí? No es las palpitaciones o la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tiene que ver y es un mecanismo de compensación porque le está faltando líquido a la paciente. Por ahí, por ese lado, podemos llegar a decir que la paciente está taquicárdica. Yo no puedo hacer nada con la taquicardia. ¿Por qué? Porque necesito primero resolver el problema que está ahí arriba, que es el problema por el cual ingresó. Es lo que me está modificando a mí, de alguna manera, ese único signo vital que es la taquicardia. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Alguna pregunta más? Si podría decirlo usted con sus palabras, ¿cómo, digamos, quedaría el diagnóstico? No, lo quiero para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo vean, para ver si ¿Por qué? ustedes vieron. Y a través de eso, del error que ustedes puedan cometer, yo les puedo decir sí o no, vayan por este lado, vayan por el otro. Por ejemplo, A yo ver, hice ¿qué uno, profe. ¿Qué pusieron? Alteración del intestino delgado relacionado con ingesta de bacteria manifestado por diarrea y estado febril. Alteración del intestino delgado relacionado con Ingesta de bacteria. ingesta de bacterias. Claro, porque pudo haber consumido algo que le provoque una diarrea. Manifestado por Diarrea y estado febril. estado febril. Profe, yo puse, no sé si puedo. Cuénteme. Yo puse deshidratación relacionado con infección intestinal producto de una bacteria, manifestado por signos y síntomas, fiebre y diarrea. Sí, me gusta más el de Rodríguez, pero no es por una cuestión de que me gusta, sino que Coria fue, ¿no? La del signo, la del diagnóstico. Sí. Coria. Vuélvamelo a leer, Coria. Alteración del intestino delgado relacionado con ingesta de bacteria manifestado por Espere, diarrea. alteración del intestino delgado. ¿En eso qué me quiere decir con eso? Alteración del intestino delgado. Que no está funcionando, o sea, que está funcionando mal. Tiene un... Que está funcionando mal el intestino. Sí. ¿No? Alteración del intestino delgado relacionado con ingesta una bacteria manifestado por fiebre y diarrea. Sí, puede ser también. Porque le falta un poco más, me parece, ¿no? Ya ahí entré en duda. Sí, pero ¿sabe qué? No... A ver, alteración del intestino delgado. ¿Y qué haría como... A mí no me suena, ¿sabe? Como un diagnóstico, ¿sabe por qué, Coria? Porque en realidad decir alteración del intestino delgado, yo debería de accionar, debería de hacer acciones de enfermería para mejorar ese intestino delgado. Alteración del intestino delgado. ¿Y qué podría hacer? Estoy pensando, ¿no? Me quedé pensando, usted me dejó pensando. O un déficit. La idea es que yo los deje pensando a ustedes, no ustedes a mí. ¿No? Esa es la idea. A ver,
Alteración del intestino delgado. Claro, como que se alteró el funcionamiento del intestino, Sí. Claro, producto de la bacteria. Ingresó la bacteria y de forma oral, dice, no está mal tampoco, ¿no? Siempre recuerden que el diagnóstico, no todos vamos a coincidir con el mismo diagnóstico, sí que quiere decir lo mismo. En este caso, Rodríguez dijo deshidratación. Claro. Y Rodríguez lo que va a hacer a través de su planificación va a ser mejorar de alguna manera esa deshidratación que tiene el paciente, ¿no? Ella lo va a hacer a través de la ingesta, seguramente va a tener que realizar en su planificación acciones que tengan que ver con revertir esa situación de deshidratación. En cambio, Coria pensó en su paciente y dijo, para mí lo importante es la alteración del intestino que tiene el paciente, ¿no? Y dijo, el paciente seguramente la causa que le está produciendo esa diarrea es una ingesta de alguna bacteria que ingresó producto de una alteración en el intestino. Entonces, Coria lo que tiene que hacer es la planificación a través de la alteración que tiene ese intestino. ¿Y cuál va a ser la planificación? Seguramente va a haber medicación. El ¿Sí? plan de hidratación en este caso. Claro, no solamente la hidratación, porque va a atacar a través de la planificación esa alteración del intestino. Usted dijo, hay una alteración en el intestino, hay una infección en el intestino, ¿no? Sí. Dijo signos y síntomas, fiebre y diarrea, ¿no? Entonces, Coria lo que tiene que hacer es atacar de alguna manera ese intestino que está alterado, pero a través de la planificación. Seguramente la planificación de Coria va a ser más destinada a acciones de enfermería que tengan que ver con la dependencia, que nosotros dependemos de la indicación médica. Ya que hay un médico que seguramente nos va a indicar algún antibiótico para poder revertir la alteración de esa infección que está produciendo esa bacteria. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Las dos, tanto Rodríguez como Coria, hicieron un diagnóstico apuntando el problema, y el problema está bien apuntado, porque fíjense que si hay una alteración acá en la frecuencia cardíaca, no tanto lo que le está complicando a la paciente, la frecuencia cardíaca que está un poco elevada, sino que acá tenemos un problema que es la fiebre, la diarrea acuosa, ¿sí? De 4 días de evolución, que hace a que yo tenga que actuar a través de acciones para revertir esa situación. Y las dos atacaron el problema. Una lo atacó por el lado del intestino y la otra alumna lo atacó por el lado de la deshidratación, que también seguramente va a tener que realizar acciones que tengan que ver con evitar esa diarrea, que va a tener acciones independientes, ¿sí? Y va a tener que, dependientes, que va a tener que utilizar antibióticos seguramente, y dentro de la planificación va a estar todo, ¿no? O sea, la acción mía es independiente. La acción Porque justa de darle de beber al paciente agua, esa es una acción independiente. Usted le va a dar y le va a alcanzar un vasito de agua y no necesita que el médico le diga vaya a darle agua porque se está muriendo de sed la paciente, o porque tiene sed, o porque está deshidratada. Eso no necesita que se lo diga. Salvo que haya una indicación que diga la paciente no puede beber agua porque tiene un estudio para hacerse o porque tiene alguna complicación a nivel digestivo que no le permite de ninguna manera tomar esa agua, ¿sí? Y eso va a estar prescrito bajo indicación médica, ¿sí? Y si dijera en este caso colocación de una vía periférica, sería dependiente. Dependiente, porque usted no lo va a hacer sola. Usted no decide colocarle la vía periférica al paciente, lo decide el médico
¿sí? Después cuando vayamos adelantándonos más en la materia va a ver que lo que es plan de hidratación parenteral, hay distintos planes que hacen a la gravedad del paciente. Eso no lo decidimos nosotros, lo deciden los médicos. Nosotros accionamos a través de esa indicación. ¿Sí? Bueno, más o menos vamos a ir cerrando la idea, chicos, porque tengo que entrar a otro Zoom. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo hago una pregunta, profe. A ver, yo les escucho y digo, ¿qué estudio se hizo para saber que hubo una inflamación intestinal a esa persona, no? Uh-huh. ¿Cómo sabemos? ¿A simple vista sabemos que tiene una inflamación intestinal? ¿O damos por hecho porque tuvo una diarrea? ¿Y ahí no se tiene que hacer una palpación o algo de eso, profe? ¿Barreto me habló? Sí, profe. ¿Qué dijo? Sí, digo, si no tiene que hacer una palpación, algo de eso, para saber si tiene inflamado. Seguramente va a haber examen físico de parte del médico. El examen físico de parte del médico va a haber una palpación, va a haber una auscultación a través del intestino. Entonces, nuestro diagnóstico va a ser en base a la revisión médica. No precisamente. En este caso sí. Este es el único, este caso que les acabamos de decir, sí. Pero mira, suponiendo que usted, Luna, escuche, suponiendo caso que usted no tenga el diagnóstico médico, que se lo di yo encima, no lo tenía. Suponiendo el caso que no tenga el diagnóstico médico, saquemos el caso del diagnóstico médico, borremos el diagnóstico médico. Acá dice, la paciente ingresó al servicio por presentar fiebre y diarrea de 4 días de evolución. El antecedente es hipertensa, es insuficiencia cardíaca, toma esta medicación que está acá y dice que en el examen físico hay un deterioro del sensorio, que es confuso, que es una señora añosa que tiene una confusión. Podemos pensar que es propio de la edad. Usted que trabaja con pacientes gerontes, sabemos que los pacientes, pacientes superando los 84 años, ya tenemos un paciente que diríamos que la confusión, muchas veces el 90% es normal, ¿verdad? Sí, o también por la deshidratación. Es una consecuencia. Por la deshidratación, obvio. Claro. Obvio. Hay que ver cuando hablamos con el familiar, en el caso de que nosotros volemos, ¿no? Si hablamos con el familiar y nos dice el familiar, mi mamá siempre se manejó sola, estaba viviendo en su casa, en este caso no, porque está en una residencia geriátrica. Pero suponiendo que alguien venga y nos diga del geriátrico, no, la señora se caminaba sola. Ella era lúcida. Hasta ayer era lúcida, o hasta hace 4 días era lúcida, pero empezó con la diarrea y empezó con una confusión. Ahí es otro tema, tenemos un dato distinto que nos está dando una realidad y un panorama de el caso de la paciente. Nos están diciendo de forma secundaria, una fuente secundaria nos está diciendo, la señora hace 4 días atrás, antes de la diarrea, era lúcida, caminaba sola, hablaba con todo el mundo, ¿no? Ahora no, ahora está confusa. En ese caso sí podríamos pensar, Luna, de que esta señora, la confusión o el deterioro del sensorio es producto de esto que le está pasando. ¿Sí? Sí. ¿Entiendes? Ahora, sacamos la enterocolitis, el diagnóstico médico que yo les puse acá para que ustedes tengan una causa. Aquí, dentro de todos estos datos, ¿qué es lo más importante? ¿O qué es lo que ustedes piensan que le está pasando a la paciente como dato importante para reaccionar ya? La fiebre. La fiebre, muy bien. Podemos reaccionar con la fiebre. Entonces diríamos, el diagnóstico nuestro, ¿cuál sería? El problema, ahí. Y la diarrea. Suponiendo que la fiebre sola, ¿quién dijo fiebre sola? Sí, la fiebre y la diarrea, las dos cosas. Pero suponiendo el caso de que yo ahora ingresa la paciente, tiene fiebre, ¿qué es lo que hago con esa fiebre?
Trata de controlarla. Sí, ya lo controlé. 39.4, acá lo dice. Acá lo dice, Bueno. 39.4. Sí. Diagnóstico enfermero, sin la enterocolitis, ¿eh? Sin el diagnóstico. Bueno, nos hace pensar de que alguna infección tiene que haber, ¿no? Porque cuando hay fiebre hay una infección. Obvio, Siempre, ¿no? pero ahí está. ¿Quién dijo fiebre? ¿Quién dijo hipertermia? Álvarez, profe. Álvaro. Álvaro dijo hipertermia como problema. Álvarez. Problema. Álvarez. Hipertermia, Álvarez. Hipertermia relacionado con... ¿Con qué? ¿Cuál es la causa de la fiebre? Infección. Infección. Una infección relacionada con una posible infección. Sí, pero acá no lo dice, ¿no? No, profe, no lo dices. Claro, No lo ¿por dice. qué les puse yo a ustedes el diagnóstico médico? Ah, relacionado con Enterocolitis. Heterocolitis. No lo puedo decir así. No. Infección abdominal. Infección abdominal, muy bien. O infección intestinal, no abdominal. Ah, ok. Infección intestinal manifestado por Una Diarrea. diarrea, deshidratación. O la diarrea y la deshidratación. los signos y síntomas de la fiebre. ¿Cuál es? Dolor de cabeza, Sudoración. Sudoración, acá no dice, ¿ven? Acá dice piel seca y sudoración, temperatura de 39.4, los signos y síntomas de la fiebre. No cualquier signo y síntoma, los Ok. signos y síntomas de la fiebre, de la hipertermia, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ahora, si digo diarrea, alteración dijo Coria, alteración del intestino, no me acuerdo qué dijo, del tracto digestivo del intestino, ¿cómo dijo Coria? Ayúdenme. Alteración del intestino delgado. Alteración del intestino delgado relacionado con, ella dijo, ingesta de bacteria, manifestado por, y acá podríamos poner entre los signos y síntomas de esa alteración intestinal, diarreas de 4 días de evolución. ¿Sí? Fiebre también. ¿Por qué fiebre también? Porque va dentro de lo que le está pasando en el intestino al paciente. ¿Sí? Dijimos que tenía una enterocolitis. ¿Me entiendes? Como no podemos poner enterocolitis, nosotros sabemos que la enterocolitis es infección del tracto intestinal, ¿sí? Producto de una bacteria, virus, protozoo, no sé, algún germen que ingresó a la parte digestiva. No sé si me entienden ahora. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, salimos del Zoom porque me están llamando ya para la otra clase. Nos vemos, ¿cuándo? El viernes. Sí, profe, bien. Sí, El profe. viernes, ¿no? Bueno, listo, nos vemos el viernes. ¿Quién me puso algo en el chat? Entendido. Muy bien, Dale, Carolina. profe, nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. No, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.